problema con una vacancia, pero también con lo nacional y lo internacional. Es decir, no es estrictamente centrado en lo anecdótico que puede ser la historia puebleriana, que eso es un lugar que surge sin menospreciarla, sino cuáles son los vínculos. Para eso supone ejercicios que son conceptuales, metodológicos, heurísticos, es decir, de búsqueda de fuentes y de diálogo con las ciencias sociales. Es decir, obviamente yo me paro de un lugar, como cuando cualquiera dice soy de tal camiseta que no la que me he visto con la camiseta de historiador, pero en esa camiseta supone el diálogo con otros. Es decir, por eso es el punto clave para entender las prácticas políticas. Y en esa práctica política es clara hablar del pasado. Y ahí tenemos que empezar también otra vez el tema de conceptual. ¿Qué entiendo por partido? ¿Qué entiendo por una facción? ¿Qué entiendo por la articulación que existe entre la política y los grupos sociales? O entre las instituciones. Y ahí me empiezo a cruzarlo estos niveles de lo local, lo regional, lo provincial, lo nacional y aún lo internacional. Entonces, la idea de la reflexión conceptual es la que me lleva también a pensarlo en términos de el diálogo con otras disciplinas, que empieza en términos de la sociología, que entiendo por clase social. ¿Sí? Clases sociales en ese contexto. Y se cruzan múltiplemente. Yo decía esto de los espacios, uno suele pensar que, al principio con el que suelo empezar cuando hablo de un espacio local, y particularmente cuando el espacio local es muy chiquito, si le decimos Rosario es una urbe, es otra matriz, otras herramientas conceptuales otra vez con las que tengo que dialogar. Cuando hablo de un pueblo que tiene en el contexto que vamos a hablar 6.000 habitantes, dice, bueno, es irrelevante. Pero el tema es vamos a ver cómo eso lo podemos conectar, que aquello que ocurre en la plaza de un pueblo de Morondanga, en el sur de Santa Fe, está altísimamente articulado con el conflicto global, que en ese contexto es el fascismo. Se está discutiendo en un pueblo morondanga y este vínculo es uno de los ejercicios que voy a tratar de hacer con un juego, digamos, siguiendo un espacio. Ahí llegó el Agustín, otro. Bueno, entonces, para hacer eso vamos a tener que elegir, y ahí les pido un poco más de oído, una parte más arefáctica, digamos, en la que voy a ir cruzando toda una serie de información en las cuales voy a recurrir, voy a preguntar, porque supone contenido que ustedes vieron en la cátedra, pero que están mirados en otra escala, en otro nivel. Las cosas están ocurriendo, pero ocurren de otra manera diversa, y esto comencemos a dialogar. En general, porque la bibliografía y aquel sistema educativo en general tiende a mirar los grandes procesos, se diluye en otro espacio. Y a su vez, otro de los puntos que voy a tratar de mirar es que eso que ocurre en ese espacio también me acerca a mirar cómo, no solamente como proceso histórico puntual, sino yo que le digo otra vez, me paro con la camiseta del historiador, cuál es el proceso de investigación que me lleva a eso. ¿Y cuáles son ese tipo de decisiones? Eso me va a llevar a, por ejemplo, cómo uso fuentes. ¿Sí? Los historiadores somos los viciosos de la fuente sin, digamos, no se tira un gas, sino se demuestra que es la fuente que indica que el gas tiene tal olor. Y ese énfasis alrededor de la fuente tiene algunos elementos claves que me parece indicar. Bueno, esto es simplemente a modo de presentación, ubicarlos. Y vamos entonces a mirar, bueno, Pablo avanzaba con el título, y lo primero que tenemos que hacer es ubicarlo en el espacio. Cuando hablamos de escala de análisis, una de las primeras es el espacio. Y si, bueno, yo creo que las políticas tenían, no sé, hace 400 millones de años una materia que era de espacio social ya lejos, que la da un profesor de la secundaria mío, donde el espacio no era solamente lo territorial, pero es lo primero, porque las representaciones empiezan por la representación de lo territorial. Y aquí tenemos el primero. Esto es nuestro imaginario, ¿sí? La provincia de Santa Fe. Y acá tenemos un elemento porque nos vamos a ver que el espacio como tal
indica una reflexión alrededor de los procesos que suceden en ese espacio. La primera de las reflexiones es que dialoga y contrasta con, y eso se explicita en la bibliografía, con la mirada de la nacional. Tenemos en la cabeza, el otro mapita que nos faltaría, de la Argentina, ¿sí? Y tendemos a pensar que la Argentina, porque está representada, siempre fue así. Convoco a pensarle que no existen espacios son recientes. Si lo miramos en el caso de Santa Fe, puntualmente en el periodo en el que estamos hablando, que es vamos a empezar más o menos alrededor de 1928, el último malón en la provincia de Santa Fe es en el siglo XX. Está bien, acá abajito. Ni siquiera en el norte. Estos momentos de la ocupación efectiva ha sido los últimos 2 añitos del siglo XIX y la consolidación, el primer quinquenio del siglo XX. No está tan lejos como tal. Entonces esto tenemos que mirar. Ese espacio nos sirve porque nos ubica temporalmente e indica una condición del Estado, que es la jurisdicción. ¿Está? Esa idea de la jurisdicción es una atribución que tiene el Estado, es decir, se cobran impuestos, vamos a ver, por la jurisdicción global, por la jurisdicción departamentales o aún las locales. La delimitación entonces, y aquí va el segundo de las limitaciones espaciales, que es ya no Santa Fe, sino el espacio que indicamos otra vez la jurisdicción. El extremo sur, el título es el extremo sur de Santa Fe, el sudeste santafesino, la botita en vez de la bota del zapatito, es el departamento de Constitución. Otra vez, si en el imaginario, si hay alguno de las oriundos, acá hay dos por lo menos, oriundos de las poblaciones del lugar, más o menos tiene una referencia alrededor de ese espacio y las caracterizaciones de ese espacio. Otro mismo elemento que vamos a indicar otra vez en un espacio que se entrama. Cuando digo que se entrama, no necesariamente se corresponde a la jurisdicción. Vamos a hablar de un espacio local puntual, por ejemplo, que es la localidad de Villa Constitución, donde buena parte de sus articulaciones son hacia el norte, hacia la ciudad más significativa de la región, Rosario. Y es clave esa forma de articulación. Y hacia el sur, hacia la otra ciudad más cercana, San Nicolás, pero que jurisdiccionalmente está del otro lado del arroyo del medio y es Buenos Aires. Entonces, ahí vamos a ver otro de los elementos que lo espacial no remite estrictamente a la jurisdiccional. Otro de los componentes que tenemos que pensar y donde el componente se entrecruza de lo jurisdiccional con lo social, vamos a ver, con lo político, etc. Y si lo mismo podemos hacer en términos sociales, que este departamento es el departamento chacarero por excelencia. Es el lugar de Alcorta, la del grito de Alcorta, donde podemos hacer la referencia clave alrededor de los procesos que tienen que ver con el auge y desarrollo del modelo agroexportador, pero también de los efectos de su crisis. Ahí, pero también es el espacio fundamental donde una de las unidades claves de ese espacio es la articulación entre los dos ejes centrales del modelo agroexportador en términos de comunicaciones. Vieron modelo agroexportador y así que son en términos de comunicaciones, ¿cuáles son las dos unidades centrales? Pregunta solamente. Anímense. Estamos acá, ahí nomás, allá, ¿qué está allá? Ustedes entran todos los días. Entran. Antiguamente era. Claro, pero acá, ya está nomás. Yo hablo de lo que sigue siendo porque el edificio sigue estando. Donde está una parte de ingeniería, donde está la fotocopiadora, ¿qué es eso? Exactamente, digamos. Ese es un eje central, entonces, de ese modelo. El Instituto de Investigaciones. Claro, el ferrocarril, digamos, piensen con casi, y el ferrocarril en la propia ciudad lo podemos decir, en esta.
piensen, no, pero no solamente, bueno, acá me salió muy mal lo del pago, no importa. Pero, mira, para indicar, estas líneas que ustedes ven son el entramado ferroviario. El entramado ferroviario del espacio global. Es decir, Rosario está acá, Villa Constitución está acá, vamos a ver. Y claramente hace referencia a uno de los ejes nodales del desarrollo agroexportador, pero también de la configuración del espacio regional. Ferrocarriles significativos. En este caso, no sé si se dieron cuenta, como el radial hacia Buenos Aires, hay un radial hacia la ciudad de Rosario. Pero vamos a ver que ocurre un espacio mínimo, distinto, pero igual, en este ferrocarril. Y este es el ferrocarril el que después fue el Mitre, que antes fue el de Buenos Aires a Rosario. el central argentino, antes el de Buenos Aires Rosario, y el eje central de la distribución. Y este es otro el que va cruzando todo el departamento y que pasa por, digamos, el núcleo otra vez, el corazón agrícola de la región. Porque el ferrocarril, perfecto, ¿qué es? ¿Para qué? Al modelo. Para el transporte de la producción primaria del puerto. Entonces, según la otra vez que me faltaba, de la introducción, la otra vez que me faltaba, bueno, acá no se nota, otra vez me salió muy mal la lógica. Todos estos, ahí dicen cada uno de los puertos. No solamente, ya no hay ferrocarril en este caso, el eje central es la terminal. La terminal es el de un puerto. Un puerto en el que, en el caso particular de ese espacio, va a definir un puerto que es en este caso el de Villa Constitución. Con modelo básico, parecido. ¿Sí? Ferrocarril, puerto, un puerto con una terminal de importación, ¿qué traerá? ¿Qué se importará fundamentalmente? Un puerto, que después llegue el ferrocarril, lo que me viene de Inglaterra. Para el ferrocarril, para el funcionamiento. Y una terminal de exportación, que ¿qué exportará? Exportamos. El modelo exportador. ¿Qué se exporta? Granos, fundamentalmente cereales, ¿sí? Y acá vamos a decir no solamente uno, que es particularmente uno, otra vez tendría que volver a otro, que es el maíz. Otro de los parámetros. Después ahora vamos a volver al tema de la producción. No vamos a meterlo ahora, vamos a saltar un poquito. Y tiene que ver con el puerto como tal. Y ahí van a ver una cantidad significativa de fechas, números, etcétera, la cantidad de trigo, para ubicarlo, simplemente le indico en este que es el más significativo, está 1 millón de toneladas, 1 millón y pico, de la cual casi toda es de maíz, 1, para que tengan magnitud, ¿sí? Y el otro fecha, 31, vienen 300 y un santo entre 700 y 700. De 31. Y aquí uno empieza con la otra lógica que son el de las fechas. ¿Ya? Y los momentos son claves para empezar. Primero para cruzarlo con la magnitud. Esos 1 millón, ¿sí? 1 millón de toneladas es más o menos, si no parece mucho, parece poco, sino en términos comparativos. Rosario en ese mismo contexto es un año excepcional, estoy haciendo un poco trampa, pero es un año excepcional, pero en ese mismo año por Rosario se exportan algo así como un poquitito más de 5 millones. 5, Rosario, por los puertos alrededor de Buenos Aires otro poco, pero en general, acuérdense que Rosario es uno de los puertos exportadores más significativos del periodo. Por decir, estoy haciendo trampa. Entonces va a decir, bueno, y aquí tiene que ver con la magnitud de lo espacial. Rosario tiene medio millón de habitantes. Perdón, medio millón, 4 millones de habitantes. El espacio, y aquí otra vez jugamos con el tema de lo local.
la población es uno de los indicadores de cualquier espacio. Y ahí me sale esa población está comparada Santa Fe, se ve, ¿no? Santa Fe, el departamento de Constitución y la propia localidad. El censo, y otra vez los censos, tienen algunas paradojas. El censo me dice población urbana y rural, el distrito. Es decir, Villa Constitución dice 9.000 porque incluye el distrito. Y cuando vamos a ver que en estos espacios hay una muy importante población rural, estamos hablando de alrededor de 6.000 en realidad. 6.000, no importa el millón. 900.000 toneladas, 5 millones. Por lo que estoy jugueteando mal, porque le puse el número más alto. En general la proporción es más o menos más baja, es de 1 a 10. ¿Qué es lo que indica otra vez? El peso que significa en términos de la estructura ese portecito de Morondanga, que es en una población que no va más allá de los 100.000. Es como si fuera el modelo agroexportador llevado a ese espacio local de poquísima población. Funciona exactamente lo mismo y en términos relativos más significativos que en ese contexto. Y aquí vamos a agregar otros componentes para sumarle. Un poquito. Y ahí lo tienen, chiquitito. Entonces, bueno, esto es todo lo mismo. Y aquí otra vez es el juego de las escalas. Bajo todavía más a lo local, todavía más que a lo local, casi a nivel de lo barrial y de ver los espacios resignificados. Ahí está, no se ve un carajo, pero no hay forma de... No. Puntero, ahí hay un paraguas. No, de mejorar Ah. Si lo subo el brillo desde la computadora, alguna de las teclas de SF, tiene que haber una imagen de un solcito. Sí, a ver, ¿dónde está? Subiendo el brillo. No, Invento, no hay problema. Otra vez el tema de y esta que es clave del espacio, acá no es que no lo voy a usar antes, sino es que lo tengo a meter ahora, que es el espacio, como todo espacio, es un espacio social. Y aquí tenemos el otro componente. Una población, bueno, acá lo que está en negrita, es otro indicador, porque es el único plano que me encontré en ese momento, que son las propiedades que todavía eran del ferrocarril. ¿Está? Todo lo que es blanquito y los fragmentitos, lo que no quiere decir que no haya población. ¿Está? Sabemos que la propiedad nos indica quién está y que no haya población, es decir, no son baldíos. Esto sí, no son necesariamente son baldíos, hay población asentada en ese espacio. Y aquí lo explico, ya que hay un proceso de diferenciación social en lo que parecía ser que es un espacio extremadamente chiquito. Los que somos de pueblo sabemos que no es lo mismo decir de este lado de la vía que del otro lado de la vía. El sentido común de la palabra indica una referencia social. De un lado lo más rico, del otro lado lo menos rico, de un lado es más, de los orígenes de los clubes, por ejemplo, existe ese tipo de lógica. Bueno, esta lógica la podemos marcar. Y después, ¿por qué es central? Ferrocarril, puertos. Bueno, ahora eso, pongámosles encarnadura, carne y hueso. ¿Sí? Esa carne y hueso me refiero a este otro tema que vamos a plantear, es no solo la población, sino particularmente la población obrera de esos espacios. ¿Sí? Y aquí entonces me dice el primer parámetro que me divide el espacio territorial. El centro, alrededor de la plaza como corresponde, centro de un pueblo y todo lo mismo, ¿no? Y ahí tenemos unidades claramente diferenciadas. Yo esto lo marcamos uno, que es el espacio ferroviario. No solamente hay ferrocarril, hay estación de ferrocarril, hay unos talleres de arreglo importante, entonces la estructura ferroviaria tiene un peso significativo en el espacio, pero no está, entre comillas, en el centro, está por fuera. Está segregada y por tanto, al interior de ese pequeño espacio de unas cuantas cuadras, hay una altísima concentración de un tipo de actividad. Por tanto, de sujetos. Está lleno de ferroviarios. El jefe de estación, al maquinista, al catango. El catango es que rompe la piedrita y la montando, es decir,
todo ese contexto y una cantidad de población vinculada y que labura como jornalero en ese tipo de espacios. Y a su vez eso no es solamente una cuestión estrictamente sociológica. Está llena de esa estructura. ¿Dónde va a estar el local de la fraternidad? El gremio de los conductores. En el barrio Talleres. ¿Cómo se llama el barrio? Talleres. Se llama de otra manera. ¿Sí? Aún hasta hoy. Pero nadie lo conoce más que como el barrio Talleres por los talleres ferroviarios. ¿Dónde va a estar la mutual de los ferroviarios? Ahí. ¿Dónde va a estar el club que identifica a los ferroviarios? Ahí. Como se va a llamar, Talleres. Entonces hay no solamente un elemento que tiene que ver con el sujeto en términos estrictamente productivos de qué trabaja, sino que se extiende. Y hay un proceso claramente de diferenciación social. Muy interesante también otro, bueno, acá yo no porque el censo es de plano, es de mediados de los 40 y algunas cosas se transforman. Este espacio, estos son los hilos, unos hilos inmensos, tan grandes como los hilos que nosotros vemos si miramos para allá. Bueno, tan grande como eso, en un espacio, pero antes era el lugar donde se embarcaba el puerto, bueno, acá no me da, el puerto de importación, está para ahí, ahí estaba el puerto de exportación. Y el bajo. Lo que ustedes tienen para allá o para allá, y generalmente lo tenemos ocultado por lo suyo. ¿Qué hay? Para allá, y cruzando 27. Exactamente, sí. Digamos, en ese caso es el espacio de qué vive buena parte de esa población. Hoy diríamos changuea, el jornal. La lógica del jornalero es en ese espacio. Obviamente es en ese espacio donde van a concentrarse en una parte de la población y de qué van a trabajar, no importa, estibador. Ese es otro de los elementos claves para ir a entender el espacio. Y acá otra vez para el cruce. El espacio no solamente define, vamos a ver algunas circulaciones, vamos a ver algunos conflictos, sino define también el peso territorial. Y aquí me salta otra, que es clase, movimiento obrero, que no es para nada lo mismo, para nada lo mismo, ¿sí? La condición de clase, en este caso, tomemos las diversas conceptualizaciones, claramente se distingue de la idea de movimiento obrero, donde también puede ser parte de esa cultura, de esa clase que genera, por principio, instituciones. Llamémosle sindicatos, sociedad de resistencia, etc., pero el movimiento obrero se construye sobre esa particular forma. ¿Se remite a esas? No, porque precisamente esas instituciones están encarnadas en los sujetos. Todos forman parte de, y aquí otra vez de los espacios ambiguos. Sobre el final voy a traer, el movimiento obrero en general está constituido por, obviamente, ferroviarios, obviamente, estibadores. Los dos grandes sindicatos que se van a constituir en ese espacio son los ferroviarios y claramente los estibadores. ¿Quieren que sea lo único? No. Vamos a ver que se van a expandir y con la complejidad va a haber empleado de comercio, más adelante vamos a ver sobre los 30 aparecen empleados de la construcción, etc. Pero esos son los puntos centrales. ¿Y por qué son centrales? Y aquí uno de los puntos importantes para ver otra vez el espacio, porque definen esa identidad. El qué es ser de Villa Constitución en ese caso. O cómo sería ser rosarino, ¿sí? O cómo sería hacer de Tandil, o cómo sería entre dialogan la identidad social con la identidad atribuida al conjunto de la población. Aquel que defina como pueblo. Otra vez. Se hicieron ciencia política y pueblo, o hicieron simplemente alguna materia de lingüística. Pueblo tiene sentidos diversos. En este caso, la indica el espacio jurisdiccional del sector del pueblo. Entendemos que un pueblo es una población chiquitita. Pero también pueblo tiene el componente sociopolítico, es el sustento de la soberanía. Y la idea del sustento de la soberanía también es la forma en que se construye y se obtienen y legitiman las identidades, muchas dentro de ellas las políticas.
cuando se entrama, pueblo a pueblo, es uno de los componentes centrales. Y si a eso le agregamos que esa identidad es fuertemente marcada por un sujeto social, como que va teniendo números, porque si no suena raro. Más o menos 6.000. ¿Sí? El puerto, en un momento, que es el puerto del momento del embarque, hoy sería. ¿Sí? Hoy, literalmente hoy. En esta fecha no, ¿sí? Hoy. Digo, en otro momento las fechas son otras, porque las cosechas son en otro momento, etc. Pero hoy, el puerto indica más o menos entre 400 y 500 trabajadores. ¿Sí? 6.000 de conjunto de la población. Entre 400 y 600 son o han sido o son estibadores, o han trabajado en el momento del estivo. Eso es un elemento central en términos de constitución de su identidad. Ahora bien, el panorama, otra vez para ver otro contexto. ¿Cuántos son más o menos los estibadores en esta ciudad, que por decirlo es una de las más grandes, más significativas? Alrededor entre 5 y 6.000. 1:10 es más o menos la proporción que coincide con lo que se exporta. ¿Sí? Eso es bastante consistente. Segundo paso. Movimiento obrero refiere estrictamente a la aparición de ¿qué? Dentro del movimiento obrero. Me acaban de botonear que lo van a tener que ver después, así que el movimiento obrero así en general, o al interior del movimiento obrero que lo entrama, lo articulan, forma parte cerca de sus formas de conflictividad, su forma de vínculo con el sistema político, con el sistema de ideas. ¿Cómo? Sindicatos, vamos a ver que hay sindicatos y sociedades de resistencia en este contexto. Que precisamente por unos son sindicatos y otros son sociedades de resistencia, hay una disputa de cómo se organiza la clase obrera. Pero porque detrás de esa hay una tradición ideológica detrás. Tenemos que pensar, el movimiento obrero es todo lo mismo el movimiento obrero. Eso en términos estrictamente profesionales, es decir, una actividad que vamos a ver si es rama de actividad o es oficio, y estoy metiendo en lo que se está debatiendo en el momento, rama de actividad o es oficio. ¿Quién debatiría sobre cómo organizo? ¿Se organiza por rama de actividad? Los sindicatos se organizan por rama de actividad y otros pueden plantear, no, se organiza por oficio. Por aquello del cual está mucho más cercano a la mirada de la lógica artesanal, donde había cierto vínculo con la herramienta, etc. Y en el otro no, lo que lo organiza es la unidad productiva. Pero esto lo dicen, otra vez, sujetos encarnados, en ideologías. Vamos a los partidos políticos, pero antes de los partidos políticos, en términos sindicales, esa es la tercera pata, la última pata. Las tradiciones ideológicas entre el movimiento obrero, ¿cuáles? A este momento, más o menos. Anarquismo, comunismo, socialismo, una más y la hacemos, no podemos más. Fascismo. No hemos hecho fascismo, ¿no? Que está en función con el fascismo. No, ahí es una de las tracciones políticas que la vamos a ver también, pero dentro de la organización de SECAM nos estamos olvidando de una que es muy importante. Les tiraron para leer para la próxima, es esos debates que son la otra tradición, que es el sindicalismo. Sindicalismo revolucionario en su momento, allá en el siglo, a principios del siglo, pero que hoy le llamaríamos sindicalismo revolucionario para pensarlo. Y si no, te va a pegar los deditos, Maricel. Que es experta, por lo cual yo no me voy a meter. Esa tradición entonces la tenemos que meter. Estamos hablando de 20 a inicio del peronismo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y aquí otra vez lo local con lo global empieza a entenderse. El anarquismo, ahora ya no es discutido porque la historiografía ha avanzado mucho, pero el manual, si toman el manual de Sudamericana, de Historia Argentina, si toman los dos manuales en general, hasta los manuales de la escuela dicen, bueno, el anarquismo fue en auge de fin del siglo XIX y murió y falleció con el centenario. Le apareció la represión de
de estado de sitio y luego de ley de residencia y después la ley de defensa social y no quedó nada. Hoy, por eso te decía que hay que leer la historiografía indicando que eso era una tesis central de los propios anarquistas que sintieron el 10 como una derrota, pero que el grueso de esos historiadores anarquistas eran porteños y vieron la desestructuración en la ciudad de Buenos Aires. Y no es que estaba muerto, estaban de parranda en otros espacios, es decir, el anarquismo siguió vivito y coleando en esta ciudad largamente, mucho más allá del 10, y no hay que hablar en otro espacio que es muy significativo, que es en el espacio de los pequeños pueblos pampeanos. ¿Sí? Y por tanto hoy hay una fiesta, y eso, bueno, solamente con este espacio, no. En Buenos Aires, otra vez, hay trabajos sobre la región alrededor de Mar del Plata que indican que siguen perdurando, es más. Y acá hay otro espacio de lo local. Entonces, bueno, pero después lo agarró el golpe. ¿Sí? El golpe del 30. Ya está, otra vez, represión, etc. Y vamos a decir otra vez en otro contexto, en este contexto local, no solamente no se aparecieron si efectivamente no solamente estaban de parranda, sino eran el sindicalismo hegemónico. ¿Por qué? Porque controlaban precisamente los estibadores. Los estibadores eran masivamente partidarios de la Sociedad de Resistencia del Puerto de Villa Constitución, adherida a la Federación Comarcal, que a su vez estaba adherida a la Federación Obrera Regional Argentina, fuera de Quito. ¿Hasta cuánto? Ahí sí ya estaban empezando a decir. Firman el último convenio, no con el Estado, porque no reconoce el Estado, sino con la Bolsa de Comercio de Rosario en 1950. Ya. Pero si ya estaba ocurrido el peronismo. Sí estaba ocurrido, pero de hecho da cuenta de ese impacto. Otra vez lo local, planteando. ¿Qué es lo que tiene que ver? Y acá vamos a ver con otros elementos. Ese espacio es donde viven los anarquistas. Ese espacio es donde están no solamente los locales de la Sociedad de Resistencia, no solamente locales, es donde hasta los bolicheros son anarquistas. ¿Sí? Es más, no se definen, y bueno, la otra vez lo vamos a ver después cuando vea el tema de la memoria, hay algunas pocas memorias, alguna entrevista viejo de 100 años, hecha hace 20, que indican que para esa la condición eran foristas, porque anarquista estaba en una especie de escala superior dentro de la consideración. Como ser anarquista era el Teodoro Suárez, después lo vamos a ver al señor Teodoro Suárez, ¿sí? Que era claramente el líder más significativo de ese periodo y que llegó a ser miembro del Consejo Federal de la Federación Obrera Regional Argentina en Buenos Aires. O sea, un poco para indicar ese solo elemento. Pero ese punto, entonces, ya no está otra vez un diálogo con lo nacional, lo general, en términos que el anarquismo ya no estaba más y va a seguir estando. Y va a seguir estando hasta los 5 viejos anarquistas el Agustín, que le prestan el local a la Marrón, que es la organización, la agrupación de metalúrgicos en los 70, en el contexto del Villazo. ¿Sí? El local, él ya eran 5 señores de más de 70 años que conservaban todavía el espacio, ¿sí? Compraban un local y que de hecho se reivindican eso para vender esa novedad que otra vez entre el diálogo entre lo local, lo nacional en este caso y lo profesional. Acá, los ferroviarios. Ya le tiré un nombre de los anarcos, le tiramos un nombre porque de hecho vive buena parte de todo ese periodo. Se llama señor Di Donati, Domingo Di Donati. ¿Ah? Es el líder de los ferroviarios. Del cual todavía no podemos sacar exactamente qué era en términos ideológicos, pero visiblemente está vinculado al sector del socialismo que en los 20 se queda entre los socialistas, es el más reformista, y que en el contexto de los 30 termina ganando buena parte de la CGT y que en el contexto de los 40 es lo que terminan articulando y se van a formar parte del Partido Laborista que da origen al peronismo. Y es el modelo de otro tipo, de un tipo de sindicalismo que marca un señor que se llama Hugo del Campo, un libro que recomiendo leer, es un libro viejo, la primera edición del 82, pero sigue estando reeditado, y algunos lo googlean y se puede bajar, que plantea una novedad. ¿Cuál es ese tipo de sindicalismo?
no burocrático, pero con mayor importancia a esas estructuras de permanencia, ¿sí? A la solidez institucional de su sindicato, el que crea la mutual, el que lo sostiene, pero también el que articula con el Estado a partir de la mediación, de la regulación respecto de los conflictos mediante el arbitraje entre patrones, sindicatos y el Estado que vinculamos. En general, este señor, suponemos que fue socialista en sus orígenes, pero que rápidamente deviene en una especie de socialista pragmático, más cercano al sindicalismo revolucionario que se está transformando y que, como corresponde, va a ser uno de los fundadores del peronismo en la región. No solamente uno de los fundadores, una figura clave va a ser el jefe político del departamento, es la figura del delegado del gobernador, es decir, no es una figura pinche, ¿sí? Y va a terminar siendo el primer intendente de la ciudad después de los 70. ¿Qué es ese espacio? En este caso, acá está funcionando en un espacio chiquitito, local, y con una fuerte articulación en los 30 con el sistema político, que ahora vamos al sistema político. ¿Qué tiene de local? En esto no tiene absolutamente nada de particular lo local. Ferroviario, comercio, y particularmente si seguimos la figura de Donati, es el modelo que ustedes van a ver, otra vez leyendo, los debates alrededor del origen del peronismo. Es la clase obrera que se hace peronista, siguiendo sus líderes, etc., pero es el modelo clásico, sobre la base de sindicatos de estructuras fuertes, la Unión Ferroviaria y la Fraternidad, modélico. Es decir, toda la bibliografía que habla sobre el origen del peronismo te va a decir lo mismo. Claramente, y que uno de los ejes centrales es aquellos que tienen una alta capacidad de poder discutir, porque son los ferroviarios, nada se mueve sin el ferrocarril, y porque a su vez tienen la voluntad de aceptar el arbitraje y negociar entre patronal y Estado. Otra vez, lo local, y para esto también sirve estos juegos de análisis, me demuestran las hipótesis globales. Y esto es lo interesante, porque en el mismo espacio chiquitito, 6.000 habitantes, voy a decir, tengo la excepcionalidad y tengo el patrón, la matriz. Ese es uno de los elementos que serían centrales para poder pensar en ese espacio. Bueno, casi me terminó la... No, la otra. No, sí, pero yo tengo los apuntes tácticos acá, ustedes quieren que se los dé, entonces se los doy a ustedes. Sí. Muy interesante. Esto que está planteando el profe, de alguna manera se anticipa a los debates sobre el origen del peronismo, como él muy bien lo reflejó, lo comentó, digamos. Acá, esa idea de que algunos socialistas y algunos sindicalistas, que ya, como decía Falcón, para esta etapa habían perdido la R, se les había caído la R de revolucionarios, pero que todavía tenían mucha presencia y habían dejado un importante legado en las prácticas del movimiento. Pero ¿qué ocurre con estos sectores? Se empiezan a volcar hacia el peronismo, hacia la figura del peronismo. Esta es de alguna manera una de las hipótesis que planteamos muy importante, pero de manera crítica a las posturas de Germán. Entonces, ahí, eso solo. Vamos a traer, sí, eso está otra vez, porque ese modelo parece que empieza con el peronismo, y aquí vamos a usarlo para complicar la vida del mundo. No solamente para mirar lo local, sino otras instancias. Vos me preguntabas por los partidos. Claro, esa es la pregunta clave, estaba en el título de la charla, así que, profe, ¿cómo mete el tema de los partidos en ese contexto? Y aquí tenemos que otra vez jugar con las disciplinas. Y jugar en este caso también con las cronologías. A historiadores nos encanta esto de que las fechas definen cosas, matices. Es más complicado, es una frase que se le atribuye a Don Alperín Dongui, que es clásica, ¿sí? Más complejo. No es algo complejo, Más complejo. Bueno, ¿a qué me refiero? Primero es el panorama que vamos a ver, que ya viene desde 1912 y va a continuar hasta en buena parte hasta el golpe del 43, el que es un homogéneo dominio de una identidad política que es el radicalismo. El radicalismo en Santa Fe, y aquí vamos a tener el contexto, tiene episódicos espacios donde, por circunstancias puntuales, no controla el aparato provincial. Vamos a ver qué es lo que pasa a nivel local. Desde el 12, gana la primera elección,
va a ganar sistemáticamente todos los periodos, lo derrocan en el 30, hay un momento ambiguo, que es el contexto entre el golpe del 30 y el 31, y el 32, y después otra hiato entre el 32 y el 35 en el que el partido provincial por excelencia, que es el PDP, va a controlar el gobierno de la provincia. Pero la identidad política, entonces, bueno, tenemos radicales, y aquí la fácil se termina. Si nos plantamos en el periodo desde el 12, pero particularmente desde los 20, en Santa Fe llega a haber 5 uniones cívicas radicales, que se presentan a su vez muchas como partido, a veces a nivel local, a veces a nivel provincial. ¿Sí? El 5, y con chiste, Unión Cívica Radical Sudista, Unión Cívica Radical Nordista, como corresponde, Unión Cívica Radical Unificada, Unión Cívica Radical Elizaldista, Unión Cívica Radical Comité Nacional. En ese imaginario, el tema es que bajo ese gran paraguas de la identidad radical conviven no solamente estas facciones, sino partidos, que en coyuntura en la que van a poder perder, se alían y terminan ganando en general al tercero en discordia en este caso, que es el PDP. Entonces, un PDP que tiene mucho peso, mucha impronta, particularmente en el sur provincial, en esta ciudad y particularmente en el interior del departamento de Constitución, también en el de López, etc. En San Lorenzo, hay otros lugares que tienen eso. Entonces, hay una identidad entonces fragmentada. Y aquí insisto porque otra vez la historiografía no plantea ciertos debates. En principio, con un elemento que es el radicalismo, decir, bueno, después del 32, cuando, bueno, a nivel nacional gana la fórmula de Justo, bajo el parámetro de la concordancia, y en Santa Fe es la excepcionalidad porque gana el PDP. Y gana en condiciones donde no hay fraude. Es decir, en el 32, agárrense, porque aparece eso, en Santa Fe es una de las provincias donde el voto es uno de los votos más límpidos. El radicalismo simplemente el tema es que no se presenta. No presentarse al radicalismo, gana el PDP, pero no se presenta una parte de las facciones de los radicales. Un radicalismo que va a llamarse de ahí más Unión Cívica Radical de Santa Fe, se presenta. Simplemente que una facción de los radicales votan al PDP y terminan ganando. Entonces, pero ese periodo es muy cortito, 32 al 35, y otra vez viene, y la bibliografía dice, bueno, se instalan los conservadores en Santa Fe. ¿Son conservadores? Ideológicamente sí, pero son radicales. Radicales que se llaman a sí mismos impersonalistas, a veces, o que a veces se llaman simplemente radicales santafesinos, pero siguen siendo radicales. Es más, otra vez, este imaginario de la identidad local que tenemos, ahí están, los radicales irigoyenistas, personistas, los radicales antipersonalistas. Y ese es el esquema, no funciona. Más que a nivel global. De eso sí hay, sí. A nivel provincial esa división es más significativa. Y en el periodo que vamos a ver en los 30 es muy difícil de definir. Aún los concordancistas, los líderes del concordancismo, el radicalismo concordancista, son furibundamente personalistas. Es más, es un partido de grandes líderes. 3. Manuel María de Iriondo, Ricardo Caballero, Juan Cepeda. Y se terminó. Son grandes facciones en el interior de son altísimamente personalistas. Aunque a veces intentan darse ese nombre, se dan de impersonalistas. Pero a su vez al interior de esos espacios no coinciden, es decir, irigoyenistas. El señor Ricardo Caballero es otra vez furibundo reivindicador del peso de Irigoyen en la construcción no solamente del radicalismo, sino de la identidad nacional en su conjunto. ¿Sí? Que convive con el señor Manuel de Iriondo, que es claramente un antipersonalista furibundo y para el cual la figura de Irigoyen ha sido uno de los peores casos que ha tenido el radicalismo. Pero en el radicalismo del Comité Nacional, que teóricamente son los más democráticos, está el señor Mosca, que ha sido ex gobernador de la provincia y de hecho es una de las figuras claves
de modelo antipersonalista, y fue antipersonalista, fue miembro del antipersonalismo, pero que está en parte del Comité Nacional. Y el señor, otra figura de al lado, que es José Ábalos, estoy hablando, no son 4 de copas, ¿sí? Uno fue no solamente gobernador, Mosca, sino en el 46 es miembro de la fórmula presidencial que enfrenta al peronismo, ¿sí? Cuando me refiero a que no es otra cosa. El señor José Benjamín Ábalos es una figura clave porque es uno de los últimos ministros de Irigoyen. Una figura clave. Y otra vez es no solamente un defensor del irigoyenismo, sino de un fuerte tono obrerista. Y aquí, otro contexto. El PDP. ¿Está? El PDP también tiene otras características. Debemos pensarlo como el partido más democrático, el partido más moderno, el partido que es más programático, etc. Pero que oculta que en ese periodo también es un periodo en que el gobierno lo fragmenta. En el 32 llega en alianza con el PS. Al mes, el PS se va. Al año y medio se fragmenta y le aparece el PDP y la Alianza Civil. Todo eso multiplicado en lo que van a usar ese espacio. Si a eso se agregamos, hay otros partidos. Acá se nos termina el horizonte local, el socialismo. Detectamos un prontuario de volantes socialistas. Socialistas no encontramos a nivel local, cosa que puede transcurrir. Pero sí encontramos comunistas. Y una proporción muy significativa. En otro espacio que ya no disputan estos grandes gremios, sino por entrada, por votación, en los investigadores y en un nuevo que es el sindicato de los obreros de oficios varios, que se juntan todos. Y el de la construcción, que es una figura clara. El de la construcción. Y les va a sonar algo, porque cuando vean el origen del peronismo, uno de los lugares más significativos es la construcción. Y el imaginario donde es el modelo el peronista. El obrero peronista se lo imagina como la construcción. Laburo continuo, pero no secuenciado, es uno de los salarios más bajos, uno que normalmente es plagado del proceso de la migración interna. Es decir, no piensa en la construcción, hoy piensa lleno boliviano, para decirlo en términos, y con el tono despectivo que se supone. En ese contexto es lleno santiagueño. Y el imaginario del peronismo, bueno, ya acá vencé porque el grueso, el sindicato de la construcción, en el origen del peronismo es conducido por el PC. No me entra. Pero el tema no me entra, bueno, y no me entra otra vez en términos colocales, porque de hecho el gremio de la construcción en ese espacio local, en el mismo contexto que se está construyendo de los 30, otra vez es comunista. Otra vez el diálogo entre lo local coincide con la bibliografía general, con algún tipo de problema porque la construcción del gremio de la construcción local está formada por miembros del Partido Comunista y miembros del Partido Demócrata Progresista. El partido existe, sí. En el pueblo, las identidades políticas se entraman. Y aquí es otro de los componentes importantes para ver, otro de los puntos para ver. Cuando me refiero, en esta lógica, en términos de las identidades, pero vamos a bajar a otro nivel que es el nivel de la gestión municipal. En ese no es municipal, perdón, porque no es municipalidad, es simplemente una comuna, que es donde se articula entre lo social y lo político. Y aquí vemos donde aparece otro componente. El primero es que las elecciones comunales son, entre comillas, las que tienen el padrón más democrático, pero también las que tienen algunos mecanismos de viejo régimen. Es decir, en el padrón comunal, como se ve, votan todos los del padrón, todos. Y el padrón nacional, provincial, votan todos. Pero votan también los extranjeros. En 1928, 40% del pueblo es extranjero. Es más, a partir del 28 y después vuelve a reinstalar en el 32, votan las mujeres, con algunas restricciones, muchas. Sí, porque
tienen que ser mayores de edad, tienen que ser maestras, digamos, hay una serie de condiciones. Pero ese, digamos, entonces, el padrón más democrático, entre comillas, pero con mecanismos informales mucho más significativos. Uno es, por ejemplo, cómo se hace el padrón. ¿Quién controla la elección? Que son los 12, eran Pablo, 12, ya me olvidé, los 12 25 los 25 principales mayores contribuyentes. es decir, los más platos. Claro que votos calificados. No. Pero Esos son los que controlan, son la Junta Electoral. Claro. La Junta Electoral es la que controla, es decir, el padrón es el más democrático de todo, pero el control de la elección está dentro de los más ricos. El que maneja la Junta. Entonces, hay ese parámetro. Y aquí otro elemento donde vemos donde se cruza. El señor Donati, que le habíamos dicho el líder del ferroviario, es el vicepresidente de la comisión del señor Lusuriaga. Inmediatamente después de formulado de vuelta a la comisión de la democracia en el 32. El señor Lusuriaga llegó por el PDP y fue en alianza con uno de los que según le sigue es uno de los líderes del ferroviario, que no es solamente el líder de la Unión Ferroviaria, ¿sí? Es el presidente de la Mutual y es el presidente del Club Talleres. 32. El peronismo todavía ni tiene idea de existir, digamos. Y van el drama del señor Lusuriaga, en el propio transcurso, el PDP va a terminar siendo intervenido a nivel provincial y el señor Lusuriaga y termina saltando al radicalismo concordancista. Y lo sigue el señor Donati. Y bueno, van a pasar otros, y después sobre la coyuntura del 40, el señor Lusuriaga hace y se corre no solamente de todo lo que se había corrido, sino se corre también de los radicales concordancistas y va solito, contra todos los demás. Y cuando digo todos los demás, digo los radicales concordancistas, los radicales del Comité Nacional, los del PDP y las instituciones de la población, es decir, del Club Social, etcétera, etcétera. Y ganan. Y tiene un discurso claramente obrerista. Es un defensor, digamos, del médico del pueblo, el médico le dice que acepta un chiste clásico del pueblo, que acepta la gallina como parte de pago, etc. Es una figura que un historiador pueblerino dice como el Perón antes de Perón, para indicarlo. Pero está precisamente en el contexto. Acá, otra vez, lo local tiene que explicarse porque los parámetros nacionales no me sirven en ese nivel de articulación entre la política y la identidad sociales. Es más, cuando lo vamos a ver, eso también, pero no estoy yendo, sí, estoy yendo al carajo con la... así que voy rápido porque si no me va a quedar la última. Para verlo en otro parámetro de cruce, otra vez el espacio del local se articula con otra forma que es los espacios de control de cada uno y las identidades en este caso. Y Donati, de hecho, es una figura en la que parte de la concepción, en tanto movimiento obrero, es la articulación con el sistema político, aún antes del peronismo. ¿Sí? No es una novedad. Puede decir, el señor Di Donati, puede decir, chiste, ahora no me acuerdo cómo es Agustín, acordame el líder de los ferroviarios que que termina articulando con Perón. ¿De acá? ¿Domenech? No. ¿Domenech? No. ¿De acá? ¿De Villa? Domenech, claro. Domenech. Bueno, en la famosa foto hay una foto muy famosa en lo que era el Departamento Internacional del Trabajo, que se convirtió en la Secretaría de Trabajo y Previsión, en el que está Juan Domingo Perón, al lado está Domenech, que es el líder de los ferroviarios, al lado de Domenech está el señor Di Donati. Mira. ¿Qué hace, señor? Digamos, es por dar cuenta de otra vez de las articulaciones en este espacio. Distinto de qué controlaban. Ese espacio, el puerto, lo controlan los anarquistas. Y dice, bueno, ese es un control territorial, pero es un control cultural también. Digamos, de hecho, hay una adhesión muy fuerte en ese contexto. ¿Qué vínculo con la política? Y aquí el vínculo no es mediado a partir del electoral, sino es mediado a partir de otro tipo de lógicas. El anarquismo, por principio, entre comillas, no acepta la intermediación del Estado.
Y esa no aceptación de la represión del Estado es uno de los parámetros, parece, centrales, entre comillas, no negociables. Y vamos a ver que eso es hasta por ahí no más, y aquí el modelo Villa Constitución parece corresponder a eso, parece, por decir, los anarquistas acuerdan con el patrón, ya sea los representantes de las cereales a nivel local, Urtibor, Dreyfus, etc., o con el colectivo de los patrones. ¿Cuál será? La bolsa de comercio, exactamente. Porque representación del colectivo de los trabajadores, representación colectiva de los burgueses, ahí sí existe acuerdo y práctica, no con el Estado. Y otra vez, acá vamos a ver el elemento que esto más o menos funciona y el anarquismo puede sostener esa política porque tiene la adhesión. La adhesión masiva de buena parte de esa clase obrera que concentrada está en un espacio y que a su vez es central al modelo de desarrollo todavía en caída, pero significativo. Después de Villa Constitución, pregunten a él, se va a desarrollar en términos industriales, pero acá no hay casi industria, no tenemos clase obrera metalúrgica. No existe. Peso es el importe. Entonces, ese peso es el que le va a permitir ese control. Pero eso sí, ¿qué significa? ¿Cuál es su articulación con la política? Paradójicamente, durante buena parte del periodo, su mejor defensor en el espacio público de los anarquistas es un señor que es muy importante, que es el director de uno de los periódicos de la semana, católico, partidario obviamente de la Guerra Urbarum, furibundamente anticomunista, partícipe de una de las facciones más pesadas de la concordancia, que es el cepedismo, que es la que entrega Pablo, etc., pero que convierte en ese caso en uno de los adalides durante más de una década de la defensa de los anarquistas. Es más, bueno, por ahí en una cita yo les tiré algunos textos, los ubican los anarquistas como parte de la tradición nacional, es decir, en un discurso nacionalista mete que los anarquistas son parte de esa tradición, ¿sí? Inventar no importa, digamos. ¿Y cómo se cuaja esto? Claro, Curso elementos. Ese señor es parte de una facción que no representa a la facción prioritaria en Santa Fe, que es el iriotismo. Ese señor concordancismo, el más importante es Irión. ¿Quién es el que designa al jefe político, que es la figura más significativa de los departamentos? El gobernador. ¿Quién pone el delito para decir, en el contexto ya en los 20 y 30 se crea el Departamento Provincial de Trabajo? Otra lógica, que antes del peronismo no existía, no, hay una novedad que establece el peronismo que capta, y de hecho le saca la jurisdicción a las provincias respecto de la relación entre trabajadores y Estado. La Secretaría de Trabajo y Previsión lo que hace es se monta sobre lo ya existente. No es que no existía. En particular en Santa Fe, la Dirección Provincial de Trabajo tenía no solamente una existencia física, sino tenía delegados. Cargo. ¿Sí? Y con empleados. 4. ¿Quién pone el delegado del Departamento Provincial de Trabajo? El gobernador. Ahora bien, el sur, el espacio del sur, es disputado por la facción de Caballero, en menor medida, y la facción más importante es la de Cepeda, opositores a Irión, opositores dentro del mismo partido. ¿Ligan algo? Pueden controlar el nivel local, pero las designaciones. Entonces este partidario está claramente, no, porque los anarquistas, ¿qué es lo que hacen? No acuerdan con el representante del Estado, que es el opositor interno. Entonces, se entiende aquí otra vez lo local, me explica ese extraño maridaje entre anarquistas y concordancistas. Y a su vez es otro componente. El anarquismo no exige adhesión política partidaria. Y ese es otro de los rasgos. Denota de la organización del Estado, pero como ya ocurría en el periodo precedente, la acción es la acción sindical, la acción directa, etc. Pero la acción política la denotará, pero no hay una presión sobre la militancia como puede existir con el socialismo, por tanto. Entonces, esto da cuenta otra vez de los cruces.
Esos cruces es lo que permite que ese control que tiene el anarquista a nivel sindical se transmute en una posibilidad de decisión de esos mismos sujetos en tanto votantes. Y no quiere decir ni una anécdota. Yo, a nivel de anécdota, después lo voy a mostrar, porque lo voy a mostrar al Chango, uno de los líderes de los fiera del sindicalismo anarquista, se llama Luján del Pozo, y es el que pone la cara. Es decir, cuando hay que cagarse a trompada con los carneros, ahí va el Luján. Cuando hay que cagarse a trompada, tiro, cuchillo y demás, es decir, la acción violenta es un clásico de eso. Con los comunistas, ahí va a estar el Luján del Pozo. Y claramente demostrar una figura aparte de encontrar, etc. El Luján del Pozo es claramente una de las figuras centrales dentro del sindicalismo anarquista y dentro de una orientación de activadores. Es más, cuando se crea el sindicato de oficios varios para competir con los comunistas, al que mandan es al Luján del Pozo. Es decir, no es una figura buena. Y el Luján del Pozo, pues si no vamos a buscarlo, entonces es uno de los cuadros ideológicos del anarquismo. Kropotkin seguro, me tiene que estar leyendo sí o sí todos los días la protesta, etc. No, Luján del Pozo funciona como un puntero del PDP en el bajo. Puntero del PDP. Pobre tipo, estamos diciendo, pero de hecho, y ahí está el otro elemento que hay que agregar para comprender, y ya no lo local, sino para comprender lo global, es decir, donde lo chiquito me enseña sobre lo general. Si hay que entrar en huelga con las cerealeras, yo quiero al Luján del Pozo a mi lado, y al Teodoro Suárez, que me produce el Teodoro Suárez, el intelectual, etc. Si no, después ve, te vota lo que quiere. Y no es ninguna novedad, no ocurre en ese político morondano. Es una especie de explicación que lo vamos a poder llevar para poder pescar el cordobazo. ¿Sí? Masa de obreros de identidad peronista, conducidos por líderes clasistas y que de hecho sostienen esos líderes clasistas. Claramente de izquierda. Entonces, esto otra vez entra en el local y se articula con otros espacios. Y últimas y un marco eso. Lo más chiquitito del local. Esa fotito no se ve mal. Qué mal que me salió el tema de la imagen. ¿Por qué le traigo la fotito? Porque es el final de una calle que se llama Colón, después los planitos, y esto acá no se alcanza a ver, bueno, es un paredón de madera, bueno, un paredón porque está hecho de madera, acá hay un molinete. Bueno, acá hay un portón para el ingreso de los carros. Ese es el barrio chino. Es el lugar clave donde se definen los conflictos, en particularmente los activadores. Es el espacio a ganar. Porque acá, en ese espacio, es quien controla el ingreso, capataz, y el capataz depende de quién a quién maneje, si hay contratista o al sindicato, etc., define el ingreso. Ganar ese espacio es clave en términos de ganar una huelga puntual y ganar el espacio de ingreso al puerto y los alrededores. En los alrededores, a los dos costados, está lleno de microboliches. Microboliches de gestión propia de la sociabilidad y etc. Y de hecho, ese espacio es un espacio que controlan los anarquistas, largamente, y van a ser bien estados hasta alrededor de la década de los 30 en adelante. Bueno, porque no les voy a torturar más en términos de horario, la última parte es la más aburrida. Donde dedicamos pero que otra vez me pongo la camiseta de nuevo, con el día atrás en la espalda o el 9 por lo menos, y ver cómo es el proceso de construcción. Digamos, dividir cómo nos dijiste todo esto, a partir de qué evidencias, cómo. Primero, hay ejercicios en términos de lo casi teórico-metodológico, pero que lo teórico-metodológico incluya la percepción de los sujetos. Yo cuento siempre la misma anécdota. Cuando empecé a trabajar en esos temas, estaba preocupado por ver qué pasaba por el anarquismo, porque había una serie de investigadores que estaban estudiando el anarquismo, ¿sí? Significativo. Yo soy del pueblo de al lado, Palme.
Y uno de los elementos que nos dice en metodología siempre, te dicen los pasos, ¿sí? Los pasos del método científico. ¿Se acuerdan los pasos más o menos? Tema, problema. Un tema, de ese tema sacamos un problema, de ese problema que es la explicación. La pregunta. Ponemos normalmente una pregunta, una potencial respuesta, a eso le llamamos hipótesis. Para encontrar esa hipótesis vamos a la observación. Esa observación sería múltiple participante, digamos, hay diversas formas en que se puede observar, y ahí entonces vamos a ir llegando, bueno, siguiendo todo el paso, a los resultados. Y esto da cuenta que eso es los pasos lógicos, pero no es en el proceso. Y aquí es la apertura mental para entender que en términos de lo epistemológico tenemos que verle, también hacerle caso al objeto, a los sujetos, aquellos que son. El ejemplo puntual de yo fui a la escuela secundaria, la primaria o la secundaria en Villa Constitución, fui en ese lugar y ahí había, conocí, estando viendo un señor que se llama Pepe Bodrero, el Pepe, nadie lo conoce, Pepe Bodrero, profe, abogado, dentro del abogado claramente un abogado vinculado a las organizaciones sindicales, pero también que era profe del único colegio industrial más significativo de la acción, que es católico, cosa que se repite. Y él, un militante. Y el Pepe Bodrero decía desde que yo tenía, que de la primera vez que lo he escuchado, 13, 12, no, porque aquí, para explicar, estamos hablando de, yo tenía 12, 13, estamos hablando del pleno contexto de los 70, ¿sí? 74, 75, en ese contexto. Está ocurriendo los eventos que van a venir, bueno, y son hoy del presente, los vinculados al Villazo, al primer Villazo, el del 74, hoy se están haciendo los juzgamientos por delitos de lesa humanidad, del mal llamado segundo Villazo, que es la represión del 75. Es decir, en ese contexto, ese señor antes decía, ¿por qué esto ocurre? Porque hay una tradición de lucha de los obreros, de la sociedad, y se iba porque acá el punto central son los anarquistas, que estaban en el siglo XIX, y hay una especie de traslación de la tradición de lucha que explicaba las particularidades del presente, ese presente. Pepe lo llevó un poquito más atrás todavía. Exageraciones de un militante, propias de la práctica, etc. El problema es que dije, ¿y si lo convierto en hipótesis? Si lo que dice el Pepe, por intuición, lo tomo completamente. A ver, estaban los anarquistas antes. Y me encuentro que no solamente estaban, eran centrales en esa identidad. Y no eran centrales solamente en el periodo que yo lo mostré, eran centrales desde el fin del siglo XIX. A la fundación de la FORA va un delegado de los estibadores de Villa Constitución, que es Giraldo, que es una de los intelectuales claves, a uno de las publicaciones centrales en términos de que se ha planteado, que es La Voz de la Mujer. La Voz de la Mujer, te lo tiro después de permanecer, es una publicación clave dentro del anarquismo, porque es una publicación escrita, dirigida y centrada hacia las mujeres. Ni Dios ni padre ni marido, es su término. Bueno, una de las significativas, una se publica en la ciudad de Rosario, donde es un peso, la otra se produce en la ciudad de Buenos Aires, y si uno se figura en los suscriptores, es decir, en los que sostienen poniendo la plata, se da cuenta que el 10% de los suscriptores de La Voz de la Mujer son de Villa Constitución. Y el grueso de esos son mujeres, no un hombre. Una que creía que los anarquistas era otra cosa, con sobre los 10, 1898. ¿Sí? Y así podemos seguir en el 5, 6. Entonces, convertir a la gente que está en ese contexto no es porque le creo plenamente, sino porque precisamente, como toda hipótesis hace de demostrar, me lo planteo. Pero no me salgo bajo la falsa subjetividad en este caso. Y entonces, a su vez, se construyó uno de los elementos centrales, que es la memoria. La memoria no es solamente, es una memoria que siempre es del presente que la relata, pero que siempre, como capas, penetran en ese pasado que yo voy a buscar. Tengo que, al mismo tiempo, creerlo y no. Ese es otro de los componentes centrales
como en todo discurso de hecho debo tener que desarmarlo en su componente y ver efectivamente cómo se construye como tal. Los historiadores no existimos, y ahí viene otro punto, sin el papelito, ¿sí? Por lo menos lo que hacemos en historia contemporánea, porque y es esta la novedad. Un diario, un pueblo, 6.000 habitantes, un diario ya tiene mucho. 2 diarios ya más. 3 diarios otra vez. 4 diarios otra vez. ¿Qué estamos? 5 diarios. 6. 7. No, espera que se me fue. No tengo la fotito. 8. Aquí otra vez entregamos la excepcionalidad y el matriz. Normalmente las fuentes es una de las dificultades de la construcción de la historia local, sostenida en la información de las instituciones, del poder en ese momento, por ejemplo en las comunas, etc. Pero se otra la excepcionalidad en ese espacio. 8. Bueno, a lo largo de este periodo, entre el 28 y el 30. Da cuenta de un espacio público significativo, otra vez, en el pueblo identificado con lo viejo, con lo que, digamos, las formas tradicionales del siglo XIX. Y no, estas formas aparecen que uno de los estereotipos de la modernidad, la prensa escrita, es una de las características. ¿Cómo se sostiene? Y bueno, se sostiene porque es una prensa al mismo tiempo facciosa, que se mete en los conflictos políticos, en los conflictos sociales. ¿Por qué se mete en los conflictos sociales? Todas se meten. Porque la disputa que existe, por ejemplo, entre comunistas y anarquistas, viven de público, da en términos de público. Es más, establecer la polémica es una forma de sobrevivir de a dos. Entonces, hay un síndrome extremadamente moderno. Más, ¿cómo sobrevive? Y esto hasta mecanismos prácticos, que es lo que hacen, compran. Porque en la época existe un diario preimpreso, es decir, está impreso de un lado, impreso de un lado, y entonces vemos que en el diario de un pueblito de 6.000 habitantes publica la Standard Oil. ¿Cómo sacaron eso? Porque publica para un montón de pueblitos. El señor la compra, viene la propaganda del Standard Oil, de este lado pone la local. Doblo, tengo tapa con la noticia local, las secciones son muy raras en esos espacios. Entonces, lo viejo, lo nuevo, lo local, lo global, es decir, Standard Oil publica en un pueblito local. Entonces, y ahí también ocurre estos elementos, yo le decía en la calle, que pongo con el otro, donde también este espacio se discursa. Las fuentes, en este caso la prensa, son al mismo tiempo una fuente y un actor. Intervienen. Y en esa intervención nos dan indicios de cómo articularlo. Por ejemplo, la calle. Bueno, de las fotitos se me van todas. La semana. Y vanguardia. ¿Por qué se llamaba vanguardia? El defensor. Vamos a encontrar que en los ejes centrales de discusión es lo que ocurre en el pueblo. Pero en defensa, en cosas, van a encontrar un seguimiento bastante importante de la guerra civil española. Van a encontrar ni que hablar respecto del conflicto, gran conflicto del momento, que es la Segunda Guerra Mundial. Los debates alrededor del fascismo, cuando todavía la guerra civil está en el presente, no solamente, y otra vez desde los cruces, sino con la anécdota que yo le decía de lo internacional en lo local. Anarquistas y comunistas son furibundamente antifascistas, ¿sí? Particularmente en ese periodo, pero a su vez enemigos entre sí. Pero a su vez antifascistas. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo? Hay un acto, y esto después de fascismo italiano, en la localidad, que pasan una de las películas propagandísticas del fascismo en el único cine del pueblo. ¿Qué es lo que hacen? Hay que boicotearlos fascistas. Los comunistas van cerca para la calle Rato y tiran como una especie de boleadora que cruzan, todo esto está en los diarios, claro, que cruzan los cables, se terminó la luz, se terminó, le cagamos la película documental de los fascistas. Los anarquistas, que no van a ir con los comunistas, entran en el club, en el cine del Club Coliseo y tiran lo que sería bombita de olor, y lo revientan con bombita de olor y todo el mundo tiene que salir.
Digo, piensen el pueblo, el único cine del pueblo, ¿sí? 2.000 tipos adentro, digo, un poco menos, son 1.200, de un pueblo de 6.000, en la cual, es decir, el fascismo no es algo que te ocurre en Italia, porque a su vez buena parte de la población es italiana. Porque, bueno, y lo podemos seguir respecto al coso, existe otra organización de la política que es la JOM, la Juventud Obrera Nacional Incluida S, que es una de las que van a articularse después en la guerra civil con el franquismo. En lo cual, sí, esta imagen de que en la unidad puedo mirar lo exterior, etc. Y cierro, por eso van, porque sin las caripelas, ese señor es Teodoro Suárez. Ah, mira. ¿Sí? Este es Luján del Pozo. Y no tengo fotito chiquita, pero bueno, ese es Tito Martín. Y el tema es de dónde Corno Videla sacó las fotos. Bueno, se puede terminar con los parientes, pero ahí la de Tito Martín era que me jode. ¿Qué son esos? Pero por eso. Bien. Son expedientes, Prontuarios. Exactamente. Esa es una de las, para que otra vez el prontuario, otra vez la fuente está en todos lados, hay que preguntarle, pero a la fuente, pero hay que encontrarla, pero también hay que preguntarle, porque el prontuario está hecho con un ejercicio claro en términos represivos, entonces claramente está armado para, desde la lógica de una de las funciones de Estado que es la función represiva. Entonces uno tenemos que leerlo, pero a veces es impactante. Bueno, ahora no me va a dar despacio, no puedo ampliar esa es el texto. Porque, ¿cómo voy leyendo alrededor de esos textos? Primero porque me indica esto que decía de Luján del Pozo, que tiene un montón de entradas, 20 y pico entradas. Pero el grueso de entradas son, bueno, las que están porque es la huelga de tal o cual, pero está también por robo, está también por riña, borrachera, está también, y termina el prontuario porque mata a la mujer y la entierra debajo en el rancho abajo de la cama. ¿Qué es lo que caracteriza? Es terrorífico. No, es un modelo de las casas populares de ese bajo que estamos viendo. Ranchos contra el crevete, como Coyo le decía después. Son las condiciones en las que hace que la hipótesis sobre la representación de los anarquistas en la clase obrera es real, es decir, ese es el modelo de otro. Es decir, no hay en contra de, porque acá el problema es la condición ético-moral que le ponemos a ese dato y no que de hecho es un dato no objetivo, pero dentro del problema. Y lo mismo porque es una representación. El de Tito Martín, bueno, me falta otra parte, es el representante del PC, el líder del PC durante ese periodo. Y el prontuario termina diciendo cuál es su aspecto general de la vida, porque la ético-moral, excelente. El prontuario, por el cual Bancana un montón de veces se dice cuál es la consideración que se le tiene, sus superiores en el trabajo le tienen excelente consideración por su eficacia en el trabajo. Digamos, otra vez, y ahí le creo, es decir, el que le dice no me lo está diciendo el propio Tito Martín o sus parientes, lo está diciendo la Cana diciendo que ese es uno de los mejores libros que tiene, que lo dice el superior, pero a su vez es el comunista. A esto me refiero es que, como toda fuente, otra vez es clave, es central y es puntual. Esos prontuarios, este prontuario es afanado. No está porque en Villa Constitución no se permite el acceso a los prontuarios. ¿Sí? De hecho, en los 55 alguien lo afanó, lo devolvió, terminó en el museo, etc. En los de Rosario, por suerte, están por disponibles. Bueno, si hay espacio para las preguntas, si no, muchísimas gracias por la Muchas gracias.